Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Esta bella y célebre frase se le atribuye a Simón Bolívar. Ahora, el 12 de julio, pero de 1553, se celebró en México la primera cátedra de Derecho o de Jurisprudencia en la Real y Pontificia Universidad de México. Para que vean todo el legado, toda la herencia legal que tenemos en este país. Estamos hablando siglo XVI. Desafortunadamente, los abogados son muy útiles y muy valiosos en la sociedad. No debería de ser, sin embargo, está justificada su presencia, porque primeramente el abogado que no sirve para servir, no sirve para vivir, no sirve para abogado. El abogado es un prestador de servicios. El abogado tiene vida en la sociedad desde que se terminó el periodo de la venganza privada. ¿Qué estamos hablando? Que el abogado tiene injerencia desde tiempos inmemorables, desde el Imperio Romano, desde la Hélade, desde cualquier cultura, por antigua que sea, vamos a encontrar que existieron vestigios de derecho. Si una cultura no tiene una organización, pues es porque no está regulada. No podría ser una cultura sin la fuerza y el espíritu de las leyes. Por eso es tan importante la presencia y la figura del abogado. El abogado es el que aboga por la causa de otro. Si no hubiera abogados, estando aún dentro de un Estado de Derecho, la sociedad sería víctima de muchos abusos entre la misma sociedad, o sea, particular contra particular, y abusos por parte de la autoridad. Por parte, ya lo saben, por parte de las autoridades policíacas, por parte de las autoridades ministeriales, por parte de las autoridades jurisdiccionales. Hay muchos tipos de autoridades y tienden al error, o sea, tienden a lo que es una sobreactuación o una extralimitación en sus funciones. Ahí es donde entra en acción el abogado, primero que nada, para aclarar el cómo, cuándo, dónde y por qué se le está ocasionando un daño o un prejuicio la autoridad o una autoridad a una persona que está integrada en una sociedad. Y después viene la parte paliativa o lo que es la parte curativa, la parte donde se va a resolver el problema, que es donde el abogado, en base a sus conocimientos, va a tomar o va a tener una estrategia legal para poder llevar a buen término cualquier problema que se suscite dentro de una sociedad, ya sea un problema de un particular o un gobernado en contra de, por ejemplo, el sistema de aguas, o lo que sería el SAT en contra del contribuyente, o lo que sería la policía en contra de un transeúnte, ¿sí? O en contra de un detenido que se le está acusando, se le está imputando el delito de robo. Para ello ya es importante que intervenga el abogado, porque el abogado debe de conocer cuál es el procedimiento a seguir para poder sacar del problema a la persona o a los familiares de la persona que se lo están solicitando. El abogado es un prestador de servicios que contribuye al bienestar social y con ello dignamente se lleva un ingreso para poder mantener a su familia y tener una mejor calidad de vida. Si tú has pensado en estudiar Derecho, no lo dejes, hazlo, pero recuerda que el abogado
sirve para servir, y si no sirve para servir, no sirve para abogado. Y síguenos para más recomendaciones.